Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la charla de hoy. Vamos a completar el tema del reparto de las tierras y vamos a hablar de la descendencia de Ham, que es la más oscura, por así decir. Aunque ya vimos que la de Shem también tiene bastante de lo suyo. Entonces, eh, vamos a hablar acerca de Ham, que es el antepasado de los pueblos del sur. Ham significa caliente o quemado. Este nombre no es porque sí, no solamente significa caliente porque puede haber sido aplicado porque realmente le tocaron las tierras más cálidas, ¿sí? La parte del sur, mientras que a Jefet le tocaron las tierras frías y a Shem le tocaron las tierras templadas. Sino porque también la parte como quemado significaría la parte del color de la piel. En Bereshit 10 nos dice que los descendientes de Ham fueron Cush, Mitzrayim, Put y Kenaam. Entonces vamos a hablar de estos descendientes. Hola Blanca, buenas tardes. En primer lugar vamos a hablar de Cush. En la Agadá, que es un rejunte de cuentos judíos tradicionales, ¿no es cierto? Se dice que Cush es de piel negra como castigo porque Ham había tenido una relación sexual en el arca, dentro del arca. Y dice, 3 copularon en el arca y todos ellos fueron castigados, el perro, el cuervo y Ham. El perro fue condenado a ser atado, el cuervo descargó su semilla en la boca de su compañera y Ham fue castigado en su piel. Esto está en el Agadá. Es decir, que de él descendía Cush el negro, que es de piel negra, ¿verdad? De Ham. En la literatura talmúdica, también Cushí siempre significa una persona negra o de raza negra. Cushita es sinónimo de negro, está en el Talmud. Pero también lo vamos a encontrar en la Biblia. No solamente necesitamos remitirnos a los documentos históricos judíos, ¿no es cierto? Que sí son aplicables como documentos, nada más que como eso. Hola Andrés, buenas tardes o buenos días. Las escrituras, según están traducidas, no hacen ninguna referencia al color específico de Cush, pero los Cushitas aparecen en Bamidbar, en el libro segundo de Shemuel, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en Bamidbar menciona que Miriam y Aarón hablaron en contra de Moshe debido a la mujer cushita con la que él se había casado, porque se había casado con una mujer cushita, dice. Aquí, otra vez, no se da ninguna explicación específica acerca del color de la piel de esa mujer o de por qué ellos estaban en contra, ¿no es cierto?, de esta relación. Aunque el asunto evidentemente es de una cierta importancia porque dio un problemita, ¿no es cierto? Entonces, Cushita significa negro, como ya sabemos, y además es traducido en todas las veces que aparece la palabra Cushita es traducido como etíope en nuestras versiones más modernas, porque Etiopía es el país que ocupa la región donde antiguamente estaba el territorio de Kush. Y en las escrituras mencionan, por ejemplo, que cambiará el cushita, podrá cambiar el cushita el color de su piel, dice. O sea, es una referencia a que el color de la piel de cushita era diferente. Los cushitas siempre son traducidos como etíopes y los etíopes son negros. De hecho, vamos a ver que en las zonas donde se dispersaron todos los hijos de Ham, que fueron los que mencioné un poco adelante, van a ser todas estas razas van a ser realmente negroides, o sea, en mayor o menor medida en cuanto al color, pero los rasgos son completamente negroides. Entonces, de hecho, tenemos aquí que los descendientes de Ham son negros. Entonces, lo que tenemos que ver también, ellos poblaron todas las zonas de África, mayormente, ¿no es cierto? Por eso están todos los negros, hoy son descendientes
físicos, ¿no es cierto? Esto no se trata de una cosa racista, porque en algunos casos lo han transformado en algo de racismo, han dicho que los negros son malditos porque recibieron una maldición, pero la maldición que Noah pronuncia primero es contra Kenan y no contra Ham. Vamos a partir desde el vamos. No fue contra Ham la maldición. Y la maldición además que Noah pronuncia es que Kenan sería esclavo de Shem y de Jefet, no que sería negro. No tiene nada que ver un tema con el otro. Entonces, poner a los dos temas y decir que, la maldición, mentira. No hay ninguna maldición que diga que sería, que los hijos de Ham serían negros, con excepción de la que he mencionado, que es extra bíblica, es una leyenda antigua, una tradición. Hola Mariel, buenas tardes. Hola Laura, es una tradición antigua y en ese sentido podemos tomarla como algo que puede ser, pero no lo podemos afirmar tampoco al 100%. Del hecho, sí, real y concreto, es que los descendientes de Ham son todos de raza negra. Entonces, el imperio de Kush, al sur de Egipto, ¿sí? Es conocido por lo menos unos casi 2000 años antes de Cristo, antes del año 0. Pero este nombre también se ha relacionado con algunos de los casitas que habitaban en el área de Sagros de Mesopotamia, o sea que algunos quedaron, ¿no es cierto?, a la ciudad sumeria de Kish, ¿no es cierto? Después de todo tenemos que recordar que Kush es padre de Nimrod, ¿no? Nimrod permaneció en Mesopotamia y también Kush permaneció en Mesopotamia. Kush es la palabra egipcia para Nubia. El reino de Kush forma una parte importante de la historia de Nubia en la época de las antiguas civilizaciones de Egipto, Roma y Grecia. La historia recoge diferentes nombres para los habitantes de la región, que eran los cushitas, ¿no es cierto? Los egipcios los llamaron Negesib, que quiere decir negros. Eratóstenes recoge el nombre de Nubai, que son los nubios, que eran negros. Los griegos y romanos los denominaban etíopes, igual que nosotros en castellano. Aitiop, que quiere decir los del rostro quemado. Así que vemos que estamos hablando de negros directamente, es la raza negra. Nubia se dividía en dos grandes sectores, Wawat al norte, hasta la segunda catarata del Nilo, y Kush al sur, entre la segunda catarata y la confluencia del Nilo azul y el blanco en el sur. Al norte se encontraba la provincia egipcia de Taset, que es la tierra del arco, era llamada así. Kush era una región situada entonces a lo largo del valle del Nilo, que comprendía el sur del actual Egipto y se extendía por el norte del actual Sudán. Era sumamente rica en materias primas, sobre todo en oro. Así que los egipcios desde muy pronto ambicionaron explotar estos recursos. Acerca de las actividades de esta rama vamos a hablar en otro post un poco más adelante. Aquí nos vamos a remitir únicamente a las implicaciones geográficas del reparto de la tierra, porque en breve vamos a hablar de Nimrod, Kush, todas esas cosas en Mesopotamia, así que no nos vamos a dedicar a eso hoy. Pero sí vamos a mencionar, obviamente, que Nimrod fue hijo de Kush. Siempre se menciona separado de los demás hijos, no está junto con nosotros. En todas las citas que se hace de él, se menciona como separado. Como si realmente hubiera sido un bastardo, que es una de las tradiciones, dice que lo fue, o como si hubiera sido el primero, por lo menos en heredar una genética pura serpentina, y tal vez por eso se lo menciona de forma separada. Algo hay, porque no está junto con los otros hermanos. De Kush se dice que tuvo tantos hijos y después se menciona aparte a Nimrod. Entonces, digamos que este fue el primer producto completamente cargado con la genética después del diluvio, ¿no? Las leyendas lo hacen un gigante y muchas de ellas un negro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el post de Nimrod mismo. Vamos a hablar mucho más específicamente de estas cosas. Hoy lo menciono y nada más. También fue, obviamente, identificado como un poderoso cazador enfrentando a Yahweh y fundador de la antigua Babel, Akkad, Sumeria, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí lo de Nimrod por hoy, porque después viene mucho. El segundo hijo de Ham fue Misraim.
que es Egipto, ¿no es cierto? Es un nombre para el Alto y Bajo Egipto y literalmente se traduce como Tawi en Antiguo Egipto, las dos tierras, ¿sí? Como mencionamos, la tierra estaba dividida en el Alto y Bajo Egipto, que era la parte de los nubios y la parte de los cushitas. El objetivo de Mitzrayim representa siempre un número dual. Los árabes modernos se refieren a su país como Misr, ¿sí? Los hijos de Mesraim, dice Flavio Josefo en sus antigüedades judías, que eran 8, poseyeron la tierra que va de Gaza a Egipto, pero solo quedó el nombre de uno de ellos, filistinos. Los griegos llamaban a esa parte de la región Palestina. En cuanto al resto, Ludim y Enemim y Labim, el único que habitó en Libia y le puso su nombre, Nedem y Fetrosim y Seslem y Heftorim, no sabemos nada de ellos, además de sus nombres, porque la guerra etíope que describiremos más adelante ocasionó la destrucción de esta ciudad. Esto dice Flavio José. Mitzrayim es mencionada numerosas veces en las escrituras, ¿no es cierto? Lo vamos a ver durante todas las escrituras, siendo la más conocida de todas, evidentemente, el Éxodo, ¿no es cierto? Pero también se registran muchas otras cosas que demuestran que el escritor, o sea, Moshe, conocía muy bien las costumbres egipcias. O sea, es algo que Moshe conocía, pero que supuestos sacerdotes post-exílicos yadistas, que son las elucubraciones de los que inventaron la alta crítica, ¿no? Que dicen que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, fue escrito por sacerdotes post-exílicos, ¿no es cierto?, después del exilio, que eran los llamados yavistas, y lo dividen en diferentes secciones y diferentes épocas. Estas cosas, estos supuestos sacerdotes no podrían haber conocido las costumbres realmente reales de los egipcios, como Moshe, que fue criado dentro del palacio, ¿no es cierto? Fue criado dentro de las costumbres egipcias. En su obra Nueva Luz en los orígenes hebreos, J. Garrow Duncan dice respecto al relato de Bereshit sobre José, uno de los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, de Joseph, y acerca del libro de Éxodo dice: su escritor estaba totalmente familiarizado con el idioma, las costumbres, las creencias, la vida de la corte, el protocolo y la burocracia de los egipcios. Y añade, utiliza el título correcto, tal como se usaba durante el periodo al que hace referencia. De hecho, nada prueba de forma más convincente el conocimiento detallado del mundo egipcio en el Antiguo Testamento y la confiabilidad de los escritores que el uso de la palabra faraón en diferentes periodos. Duncan afirma también: cuando el escritor lleva a sus personajes ante la presencia del faraón, les hace seguir el protocolo de la corte y utilizar el lenguaje adecuado. O sea, el que escribió no era un sacerdote post-exílico, era alguien que había vivido realmente en la corte del faraón y sabía exactamente lo que decía y conocía todas las costumbres de esa época. Por ejemplo, los hebreos de la antigüedad llevaban barba. Ahora bien, la Biblia dice que Joseph se afeitó antes de comparecer ante el faraón. Eso está en Bereshit, en el capítulo 41, pasuk 14. ¿Por qué se afeitó? Para seguir la costumbre y el protocolo de los egipcios, que para quienes el vello facial era algo sucio, entonces tenía que eliminarlo. Y Joseph vivía afeitado, allá siguiendo la costumbre egipcia. Dice, los egipcios se enorgullecían de estar bien afeitados. Esto está en el libro La vida cotidiana en el Antiguo Egipto. De hecho, en las tumbas se han encontrado estuches de belleza con navajas, pinzas y espejos. Obviamente Moisés fue un cronista minucioso. Lo mismo puede decirse de los otros escritores bíblicos que documentaron hechos relacionados con el Antiguo Egipto. O sea, eran personas que sabían y no sacerdotes que inventaron una historia siglos más tarde. Hola Leticia, bienvenida, buenas tardes. Entonces, durante el tiempo que pasaron esclavizados en Egipto, los israelitas tuvieron que hacer ladrillos de barro, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, que mezclaban con paja para darles consistencia. Esto está en Éxodo, en el capítulo 1, en el 5.
Hace años, en el libro Materiales e Industrias del Antiguo Egipto, el autor explicó, en pocos sitios se han fabricado más ladrillos que en Egipto, donde los ladrillos secados al sol siguen siendo, como siempre lo han sido, el material de construcción característico del país, aún hoy. El libro también menciona la costumbre egipcia de utilizar paja para hacer ladrillos, lo que confirma este pequeño detalle adicional mencionado en la Biblia. Nada es mencionado en las escrituras porque sí, todo lo que está mencionado en las escrituras que parecen detalles secundarios son simplemente para confirmar las cosas y dar la solidez que se necesita, el respaldo que se necesita para demostrar que realmente los que lo escribieron son sus autores, ¿no es cierto? Lo que está dicho es lo que corresponde y no los inventos que el sistema satánico se la pasa haciendo para disminuir la importancia de las escrituras. Yirmeyá, escritor de los 2 libros de los reyes, incluyó también detalles muy específicos sobre el comercio de caballos y carros de guerra que mantuvo el rey Shlomo con los egipcios y los hititas. Estas personas vivieron en contacto real, físico, concreto con los egipcios, ahora Yirmeyá en otro periodo, un poco más tardío, y lo que describe son costumbres también que son documentadas. Las escrituras dicen, un carro importado de Mitzrayim costaba 600 shekels de plata, y un caballo 150, y estos a su vez eran exportados por ellos a todos los reyes de los getitas y a los reyes de Aram. Está en Melahim Aleph en el capítulo 10. Según el libro Arqueología y Religión de Israel, tanto los escritos del historiador griego Heródoto como los hallazgos arqueológicos confirman que hubo realmente un intenso comercio de caballos y carros de guerra durante el reinado de Shlomo. De hecho, el libro señala que se estableció una tasa estándar de intercambio de 4 caballos por un carro egipcio. O sea, esto está documentado en tablillas, ¿no es cierto?, en escrituras. No es que sean cosas simplemente inventadas, son cosas que son corroboradas por la arqueología. Esta proporción confirma la mencionada en las escrituras exactamente de la misma forma. Y Meyá y Ezra también revelan que el faraón Sisac invadió Yahudá. En el 5º año del rey Rehabam, subió Shishak, rey de Misraim, contra Jerusalén y se llevó los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros del palacio real. Se lo llevó todo, hasta se llevó todos los escudos de oro que había hecho Shlomo. En lugar de ellos, el rey Rehabam hizo escudos de bronce y se los encargó a los oficiales de la guardia que guardaban la entrada al palacio real. Siempre que el rey entraba en la casa de Yahweh, los guardias los llevaban y luego los volvían a poner en la armería de los guardias. Melahim Aleph en el capítulo 14. Cuando se estableció firmemente el reinado de Rehabam y este se fortaleció, abandonó la Torá de Yahweh y todo Israel con él. En el 5º año del rey Rehabam, Shishak, el rey de Mitzrayim, subió contra Jerusalén porque se había rebelado contra Yahweh, con 1.200 carros, 60.000 jinetes y tropas innumerables que venían con él de Mitzrayim, lubios, suquitas y cushitas. Tomó los pueblos fortificados de Yahudá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Shemayá fue a Rehabam y a los gobernadores de Yahudá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Shishak y les dijo, así dijo Yahweh, ustedes me han abandonado, así que yo los estoy abandonando a ustedes en manos de Shishak. Entonces los oficiales de Israel y el rey se humillaron y declararon, Yahweh tiene la razón. Cuando Yahweh vio que se habían sometido, vino la palabra de Yahweh a Shemayá diciendo, como se han humillado, no lo destruiré, sino que les concederé cierta medida de liberación. Y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Shishak, pero serán sus siervos, y verán la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de la tierra. Él tomó los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros del palacio real, lo tomó todo, tomó los escudos de oro y esa es la parte que está relatada y repetida, ¿no es cierto? Porque se repite, acá estamos en 2 crónicas y Reyes repiten prácticamente los hechos. Durante entonces mucho tiempo solamente hubo constancia de esta invasión en las páginas de las escrituras y muchas veces le dijo que esto no era real, pero después se descubrió un relieve en la pared de un templo egipcio de Karnak, en la antigua Tebas, que muestra a la invasión de Shishak a Yahudá. Está todo documentado en los muros de piedra. Entonces todas las cosas han sido
siempre verdaderas en las escrituras. Descendientes de Mizraim fueron, acá los vamos a mencionar porque son importantes, los Filistín, o sea, los filisteos, ¿no es cierto? Son descendientes de Kaslushim, hijo de Mizraim, o sea, son nietos de Mizraim y bisnietos de Ham, ¿sí? Y estos son los filisteos. El nombre filisteo proviene del latín filisteus, variante de filistinus, que aparece en los escritos de Flavio Josefo. A su vez está tomado del griego, utilizado por Filón. Si bien en la Septuaginta el término utilizado es filistín. En última instancia proviene del hebreo pelishti, ¿sí? Gente de Peleshet, de Filistea. En el acadio es palastu y en egipcio es parusata. Los estudiosos de la Biblia suelen proponer que el nombre se originaría a partir de la raíz semítica pls, que en hebreo significa dividir o invasor, ¿sí? Los documentos más antiguos que harían referencia a los filisteos son los documentos egipcios sobre los pueblos del mar, donde se menciona a los parusata, transcrito tradicionalmente como Peleset, justamente, junto con otras poblaciones hostiles a Egipto. En esa época del ataque a los pueblos del mar, que entre comillas es discutida la identidad de estos pueblos del mar, porque no se les dio nombre históricamente, se los llamó así, están así citados, pueblos del mar. Egipto padeció de muchos ataques, desde por lo menos el año 1800 antes de Cristo, ¿no es cierto? Estos Peleset se han relacionado con los filisteos desde siempre, mencionados a las fuentes bíblicas, ¿verdad? Tras su enfrentamiento con los egipcios se establecerían en la costa suroeste de Canaán, es decir, en la región de la actual Franja de Gaza, en Palestina, extendiéndose al norte hasta la casi actual Tel Aviv, ¿sí? En Israel. Entonces la cultura original, que es materia de debate, como decimos, empezaría a asimilarse a la de los cananeos y hebreos, porque siempre hay un intercambio cuando la gente vive cerca, por así decirlo. Las evidencias más sólidas del origen de los filisteos son arqueológicas y apuntan hacia el mar Egeo, aunque también se ha sugerido que la cultura material filistea sea simplemente una continuación de la cultura cananea, tal vez pueda haber sido. Más vagas son las fuentes egipcias de la época que hablan del pueblo invasor, como ya mencionábamos, venido del norte por el mar, los Peleset, generalmente identificados realmente como los filisteos. En el templo de Medinet Abu, que fue construido durante el reinado de Ramsés III, alrededor del 1100 a.C., más o menos por ahí, del 1200 entre el 1200 y el 1100 de la dinastía 20, aparece una inscripción que celebra una victoria marítima y terrestre sobre los pueblos del mar. El segundo pilar indica, entre ellos se encontraban como aliados los Peleset, los Jejer, los Shekeler, los Deñé, los Burwesh. Estos se introdujeron en todos los países hasta los confines de la tierra. La mención de los Peleset, en realidad, con una vocalización parecida, que porque es parusata en egipcio, se considera generalmente como la primera mención documentada de los filisteos. A partir del siglo XII a.C., el establecimiento de los filisteos en el sureste de Canaán está bien testimoniado por sus cerámicas que han sido encontradas arqueológicamente, así como por los textos egipcios y asirios. Entonces los filisteos ocuparían las 5 ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, a lo largo de la franja costera al sudoeste de Canaán. Esas son mencionadas en la Biblia, son ciudades importantes y lo vamos a ver un poco más adelante. Su organización política fue entonces una pentarquía, o sea, una organización de 5, por eso penta, en la que cada uno de estos 5 centros de gobierno había un príncipe ostentando el poder, pero trabajaban de forma conjunta. Esperemos que no se corte otra vez. Sí. Los filisteos conocían muy bien el empleo del hierro,
cuyo secreto hasta el siglo XII a.C. había sido guardado celosamente por los hititas. Los dos son hamitas, no olvidemos que este conocimiento le fue dado por los vigilantes, ¿no es cierto?, allá en Génesis 6. El monopolio de este metal, saber dónde encontrarlo, cómo forjarlo, cómo usarlo, les confirió realmente una superioridad militar durante siglos sobre otras naciones. El tercer hijo de Ham fue Put. De este no se sabe demasiadas cosas. Autoridades antiguas son bastante, o sea, se ponen de acuerdo en que la identificación de Put va con los libios, Lebu y Pitu, los primeros vecinos de Egipto hacia el oeste. Josefo afirma que un río y la región, en la región de Maurón todavía era llamado Put por los griegos, pero que se había cambiado el nombre de uno de los hijos de Mesraim llamados libios. Aunque a Put se lo menciona en otras partes de la Biblia, no aparece el nombre de ninguno de sus descendientes. Esto frecuentemente, sin embargo, los tuvo, ¿sí? Pero frecuentemente dieron apoyo militar a Egipto, o sea, siempre estuvieron del otro lado, digamos. Dice en Yirmeyá, en el capítulo 46, suban caballos, corran carros como locos, salgan valientes los de Cush y los de Put que toman escudo, y los luditas que toman y entesan el arco. La espada llegará a Misraim y habrá estremecimiento en Cush cuando en Misraim caigan los heridos y tomen sus riquezas y sean destruidos sus cimientos. Cush, Put, Lud, con toda la mezcla de gente, los de Cub y los habitantes de los países aliados caerán a espada juntamente con ellos, dice Yahezkel en el capítulo 30. Cush y Mitzrayim le dieron fortaleza sin límites. Put y Lubín estaban allí para ayudarles, dice Nahum en el capítulo 3. Entonces siempre fueron colaboradores militares de Egipto. Fueron mercenarios también en los ejércitos de Tiro, porque Egipto y Tiro, o sea, Fenicia, tuvieron siempre muy fuertes y firmes relaciones. Y es por ese lado por donde entra la cultura de Egipto a Fenicia y después será llevada a Grecia. Dice, hombres de Parás, de Lud y de Put estaban en tu ejército como tus hombres de guerra. Escudos y cascos colgaban de ti, ellos te daban tu esplendor. Dice Yahezkel en el capítulo 27. Y también se predice, está predicho que Put estará entre las fuerzas de Gog y Magog. Dice, Parash, Put y Cush y Put estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Esto está en las profecías de Yahezkel en el capítulo 38. Pero realmente, más que estas menciones, no se conoce mucho acerca de este hijo de Ham. El cuarto hijo de Ham fue el famoso Kenaán. Este es conocido por el nombre que le dio a su nación y las personas que colonizaron toda la costa oriental del Mediterráneo, ¿no es cierto?, lo que hoy es Israel y el Líbano. Acerca de su maldición ya hablamos en el capítulo 20, ¿verdad? Ahora bien, la maldición de Kenaán se extendió a la tierra que fue nombrada por él, la tierra de Kenaán. La tierra y la casa y los habitantes, la familia, todos los que estaban ahí. Los cananeos mismos, la gente de esa tierra, se convirtieron en la mayor maldición sobre la humanidad y aún hoy permanecen de esta manera, porque ellos cargaban en sí mismos la genética nefilín y se propusieron hacerla florecer en gran medida, casándose entre ellos para potenciar las posibilidades de producir descendientes cada vez más genéticamente puros dentro del linaje corrompido de la serpiente, obviamente. Y lo lograron con gran estilo, además, ya que sabemos que Kenaán era una tierra de gigantes, como está escrito, aún después del diluvio. No eran del tamaño de los originales, pero todavía eran bastante gigantes. En 1225, antes de Cristo, el faraón Merneptah, que debido a sus victorias en la región cananea fue conocido como el cosechador de Geser, erigió una estela, que era lo que hacían los reyes antiguamente, para conmemorar sus éxitos, ¿no es cierto? Entre las inscripciones colocadas sobre esta estela decía saqueado está Kenaán junto con cada mal.
todas las tierras están unidas y pacificadas. Esta inscripción no significa que Merneptah había usado cada mal para saquear Canaán, sino que justamente lo contrario, significa que él había encontrado allá todo tipo de males practicados por esta tribu. Dice que Canaán, las tradiciones dicen que era tan malvado que su última voluntad y testamento a sus hijos era una fórmula directa para el vicio, que dice, supuestamente, que Canaán ordenó a sus hijos con respecto a 5 asuntos que aparentemente son comportamientos normales de los esclavos: amarnos unos a otros, amar el robo, amar la promiscuidad, odiar a tus amos y no decir nunca la verdad. Este notable documento, que es conocido como el Testamento de Canaán, se encuentra únicamente en el Talmud babilónico. Así que hay que tomarlo entre comillas. Pero realmente ha sido la prescripción de los cananeos en todas sus expresiones, ¿no es cierto? Son instrucciones para amarse entre ellos, por eso dice amarse unos a otros, es amarnos unos a otros, amarse entre ellos y odiar a sus amos. En cuanto a quiénes son los amos de Canaán, Shem y Jefet, ya sabemos, por culpa de la maldición, ¿no es cierto? Entonces, hasta último momento, Canaán jamás fue una persona arrepentida, siguiendo todos los pasos de su antepasado Caín y Lemej y todo el linaje que lo precedió. Déjenme ver acá, perdón, que me perdí. De la misma forma nosotros, perdón, me perdí en serio. Dice que, bueno, sí, las instrucciones para que odien a sus amos, o sea, en Shem y Jefet, son una orden para rebelarse constantemente contra ellos, para no aceptar esta maldición que les fue impuesta. Y por esta razón, todos los posteriores ritos cananeos siempre están basados en todo tipo de exhortación para luchar y cometer actos de violencia contra la gente de Shem, contra los cuales estuvieron en guerra permanente, obviamente que estuvieron en guerra permanente. Esta no es solo una base para revoluciones y movimientos de liberación de aquella época, a causa de lo que siempre hacemos, ¿no? Es la amnesia histórica, como se pierde de generación en generación. Los buenos descendientes de Shem, que ya vimos que no todos eran santos, no todos eran Kadoshim, vimos que hay algunos que se fueron para el otro lado, pero estoy hablando de los buenos descendientes de Shem, nunca han terminado de comprender el peligro, siempre se han terminado asociando, siempre han tenido lástima, por así decir, y en ese sentido han dejado siempre puertas abiertas. Sin embargo, la raza de la serpiente, lamentablemente, tenemos que aceptar que si Yahweh dice tienen que ser destruidos por completo, tienen que ser destruidos por completo porque Él sabe lo que dice. Por mucho que uno le dé una cosa en la boca del estómago, porque a mí también no es algo que me agradaría tener que estar en esa situación. En esa época era diferente, ¿sí? Para la gente era mucho más común. Para nosotros hoy estamos educados de una forma completamente pasiva. Realmente hemos sido educados para no defendernos y no actuar en consecuencia, de manera que somos personas completamente pasivas y en ese sentido muy fáciles de ser dominadas. Entonces, esta gente siempre ha tenido un tipo de actitud de medio traicionera, por así decirlo, ¿no es cierto? Dice, de la misma manera nosotros también, o sea, hoy aceptamos también hoy sus posturas como víctimas, ¿no es cierto? Y minorías maltratadas, como pueden ser cuando vienen los homosexuales, por ejemplo, diciendo que son minorías, ¿sí? Y que son, ay, cómo me maltratan y cómo me desprecian y cómo me discriminan, ¿no es cierto?, por lo que soy, ¿no? Y hacen todo un show de victimaje, y cuando se les abren las puertas porque la gente le tiene lástima, terminan entrando y trayendo toda su basura de aceptar a los homosexuales como
parte integrante, se pasa a reclamar derechos, a exigir cosas, a tratar de, ahora están por establecer leyes de criminalizar la discriminación, o sea, se invierte la situación. ¿Sí? Eso es lo que sucede todas las veces cuando no obedecemos a lo que Yahweh ordena. La culpa es totalmente nuestra, porque realmente no hemos eliminado a los kenanitas de nuestro medio. Eso comenzó desde antes y se ha arrastrado hasta hoy y lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de estas cosas que no fueron hechas en su momento, que debían haber sido hechas por completo. Después de que los hijos de Israel se habían fortalecido, hicieron que los kenanitas hicieran trabajos gravosos, pero no los echaron completamente. Registra el libro de Yahoshua en el capítulo 17, o sea que no los echaron por completo, los pusieron bajo trabajos forzados, por así decir, pero eso no sirve para eliminar una amenaza que es genética, ¿sí? Yahweh expresó su voluntad en términos muy claros. Háblale al pueblo israelita y dile, cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, desposeerán a todos los habitantes del país, destruirán todos sus objetos con figuras, destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares de culto. Y tomarán posesión de la tierra y se establecerán en ella, porque les he asignado la tierra a ustedes para que la posean. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo, clan por clan. A los grupos más grandes aumentenles su parte, a los grupos más pequeños redúceles su parte. Donde quiera que caiga la suerte de alguno, eso será suyo. Tendrán sus porciones según sus tribus ancestrales. Pero si ustedes no desposeen a los habitantes del país, aquellos a los que les permitan quedarse serán púas en sus ojos y espinas en sus costados, y los hostigarán a ustedes en la tierra donde vivan, de modo que les haré a ustedes lo que planeé hacerles a ellos. Dice Bamidbar en el capítulo 33. Lamentablemente los hijos de Israel, o es decir, los descendientes del linaje de Shem en la fe, obedecieron a Yahweh, pero solamente en parte. Hicieron guerra a los cananitas, pero en las generaciones posteriores perdieron el rastro de este objetivo. En muchos casos, como está mencionado, los dejaron sobrevivir y se terminaron mezclando. Las escrituras mencionan 163 veces a los kenanitas y Kenaam. La mayor parte de las referencias son completamente desfavorables e invariablemente ellas revelan la determinación de Yahweh de castigar a su pueblo por sus maldades. Me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, proclama sus abominaciones a Jerusalén y dile que así ha dicho Adonai Yahweh a Jerusalén. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los kenanitas. Tu padre fue un emorita y tu madre una getita, dice Yahezkel en el capítulo 16. Considerando entonces la frecuencia de las referencias a los cananitas en las escrituras, es sorprendente que los líderes religiosos raramente hacen mención de los cananitas, de los kenanitas, ¿no es cierto? De hecho, muchos de los líderes religiosos actuales, y sobre todo los más ricos, están activamente en asociación con ellos, lo que les permite recoger millones de dólares en contribuciones de creyentes crédulos. Realmente están trabajando de forma conjunta para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Trabajan de forma conjunta porque son personas infiltradas, no son verdaderos creyentes. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque permitimos que los kenanitas permanecieran en su tierra. Cuando Yahweh nos da una orden, debemos seguir la rajatabla y no interesan nuestras opiniones en cuanto a qué malvado que es y que todo lo demás. Lamentablemente vemos las consecuencias a largo plazo y no a corto plazo. Entonces, estas son las cosas que terminan sucediendo. Vamos a hablar aquí un poco de los fenicios. Los voy a insertar aquí porque ellos van a ser la continuación histórica de Canaán, como vamos a ver a continuación.
Fenicia, que en fenicio es Canaán justamente, ¿sí? Es el nombre de una antigua región del cercano oriente, que es la cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extinguía a lo largo del levante mediterráneo, o sea, toda la costa de lo que sería Israel, ¿no es cierto? Toda la parte de la costa y donde estaban antiguamente Tiro y Sidón, ¿no es cierto? Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte hasta la bahía de Haifa al sur. Estaba comprendiendo, ahí está abarcando áreas de los actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina, ¿sí? La región dominada antiguamente por Canaán, un poco más reducida, digamos, más llevada hacia la costa, es lo que se convertiría en Fenicia. Los griegos los llamaron los rojos, los foiniques, rojos, púrpuras, ¿sí? Muy probablemente por los apreciados tintes de púrpura que eran famosísimos en su época. Ellos comerciaban con púrpura y eso está mencionado en las escrituras. Y lo que es púrpura es muy importante, viene de acá. De foiniques derivó el término fenicio, que fue helenizado, que se aplicaba más bien a los descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera, ¿no es cierto?, desde el actual Israel hasta la actual Siria, de la parte más norte, ¿no es cierto? Este término denominaba estrictamente a esta región costera de Canaán y muchos de los pueblos fenicios lo utilizaban como sinónimo de su nombre. De Ponín también derivarían las formas latinas poenos y púnicos, de ahí vienen las guerras púnicas que tuvieron los romanos con los fenicios. Es interesante porque, como ya mencionamos, se sabe muy poco acerca de Put, el tercer hijo de Ham, y puede que lo encontremos aquí mezclado con los descendientes de su hermano Kenan. Hay algunos grupos que no han tenido preeminencia, sino que se han unido, se han terminado mezclando con otros, no los vemos más como que hubieran desaparecido, pero en realidad han terminado mezclados. Pero lo más importante es todo lo que ellos mismos dicen de sí mismos, ¿no es cierto? Ellos mismos se consideran kenanitas. Lo que voy a leer a continuación es de una página que está en internet, yo dejo el link, y ellos dicen qué relación tienen los cananeos, los fenicios y los púnicos. Estos tres nombres se refieren a la misma gente, responden. Los distintos nombres se han definido desde otras culturas. Desconocemos si todos los integrantes de esta cultura se identificaban a sí mismos con un nombre común, aunque cananeo puede haber sido uno de ellos. Por una convención académica se les llama cananeos a los grupos que vivieron a partir del 3300 a.C., esas son sus fechas, en la región comprendida entre Mesopotamia y Egipto, entre el mar Mediterráneo y Arabia, o sea, la región de la tierra prometida de Canaán, ¿no es cierto? A lo largo de la historia podemos identificar diferentes expresiones y mencionan los fenicios cananeos, fenicios occidentales, fenicios cartagineses, púnicos, libiofenicios, neopúnicos, fenicios grecorromanos, bizantinos y fenicios cristianos. Esto a lo largo de las épocas, digamos, han venido estando siempre adaptándose a los cambios y a las culturas que los estaban influenciando en las diferentes épocas. Dice que aún con las conquistas de los griegos y los romanos, la cultura fenicia permaneció vigente y conservó gran parte de sus características, costumbre, lengua, religión, identificables todavía en los primeros siglos del primer milenio después de Cristo. Esto dice que es atestiguado por los sacerdotes cristianos Eusebio de Cesarea en Palestina y Agustín en el norte de África. Y menciona un par de anécdotas, ¿no es cierto?, que dejo registradas en el post, están aquí registradas. Después dice, ¿dónde están hoy los fenicios? Se sabe que en la actualidad gran parte de la población del Líbano, Siria, Palestina y Jordania desciende de los fenicios, por lo tanto desciende de los cananeos, según ellos, están diciéndolo y lo afirman. Para saber lo que ha pasado con los fenicios de otras partes de la cuenca del Mediterráneo, un grupo de científicos trabajando con la Genographic Project dependiente de National Geographic Society realizó un estudio en diversas zonas geográficas, entre ellas Chipre, Grecia, Creta, Italia, Sicilia, Malta, Túnez, Marruecos, España y Portugal, además de Líbano, Siria, Palestina y Jordania. En todos estos lugares se encontraron genes fenicios, ¿sí?
O sea que todavía hay genética cananea, genética que viene de Ham, que proviene de Cush, que proviene de la línea corrompida en genética nefilina. Los estudios revelaron que al menos el 6% de la población del Mediterráneo, desde Chipre hasta Túnez, tiene ancestros fenicios de línea paterna. Pero los porcentajes varían mucho. En la costa de Túnez, el 20% de la población tiene indicadores genéticos fenicios, y en las islas de Malta y Creta más del 50%. O sea, hay lugares donde hay mayor concentración. Los investigadores indican que los libaneses de hoy, los fenicios, y antes los cananeos, son exactamente la misma gente. Sorprendentemente también desciende de los fenicios, en porcentajes comparables a los del Líbano, la mayor parte de la población de Chipre, Sicilia y el norte de Marruecos, que han sido zonas que evidentemente han sido ocupadas. En España y en Portugal, al menos el 20% de la población tiene antecedentes fenicios. De ese lado, no olvidemos que si ellos tienen antecedentes fenicios, nosotros fuimos conquistados por españoles y portugueses en toda América, entonces hasta acá también se ha vuelto a desparramar la genética nefilina a través de este tipo de conexiones, ¿no es cierto? Según ellos, su cultura es una cultura universal, una cultura de paz y desarrollo, dicen ellos. Los fenicios fueron de visión cultural amplia, aprendieron a relacionarse con muchos pueblos y culturas. Esto quiere decir que tenían mente abierta, que tenían habilidades políticas y diplomáticas, se adaptaron a diversos climas y ambientes geográficos. No eran etnocentristas, más bien eran un pueblo cosmopolita. No son todas las cosas que dicen hoy, que promueven hoy el sistema satánico, no son exactamente las mismas palabras. Es una cultura basada, caramba, en el conocimiento. Fue un pueblo de letras, de alfabetos, de libros, de bibliotecas, de inventos y descubrimientos, de pensamiento científico, filosófico y religioso. Fue un pueblo del conocimiento, dicen ellos. Cultura civilizadora. Crearon ciudades que siguen vivas en la actualidad: Biblios, Beirut, Tiro, Málaga, Ibiza, Cádiz, entre otras. Hay muchísimas otras que ellos citan. Impulsaron el comercio e hicieron grandes aportaciones a la organización de la vida social, económica, política y religiosa del mundo antiguo. La cultura fenicia fue amplia y se difundió por todo el mundo. Y eso es cierto. Es la primera cultura global. Todo esto son palabras de ellos. Como consecuencia de su expansión por toda la cuenca del mar Mediterráneo y la costa del océano Atlántico, fue la primera cultura global multinacional de la historia. Fue el primer nuevo orden mundial. Abarcó el Medio Oriente, el norte de África, el sur y el occidente de Europa y las islas de la región. Dio identidad a una amplia zona del mundo a través de compartir el comercio, el alfabeto, ideas políticas, sociales, filosóficas, religiosas, y menos mal que no tenían internet en la época. La cultura fenicia es un componente fundamental de la cultura mediterránea de ayer y de hoy. Totalmente de acuerdo. Actualmente aún podemos identificar la continuidad y evolución del pensamiento fenicio en muchos pueblos y culturas. Yo lo identifico en todas partes. Después tiene una serie así de pequeñas preguntas y respuestas que dice: ¿desaparecieron los cananeos en alguna época? Porque se dice que realmente desaparecieron los cananeos, no se los menciona más, pero en realidad se transformaron en los fenicios. Dice: no, los cananeos y sus descendientes no desaparecieron, sino que evolucionaron. Ellos pasaron de monos a otra cosa. Se incorporaron a otras culturas y participaron de la construcción y desarrollo de otras. ¿Desaparecieron en la época romana? No. La población fue incorporada a las provincias romanas. Gran parte de la cultura continuó durante siglos y la cultura cananea aportó elementos culturales, por ejemplo, al derecho romano, dice, y evolucionó en concordancia con los acontecimientos históricos. Siempre evolucionan. La cultura cananea fue debilitada o destruida al inicio del primer milenio por las tribus de Israel. Esta es la pelea que tiene, ¿no? Dice: no, durante esa época la cultura cananea estaba consolidada y se expandió por el mundo durante 1000 años más. Ellos lo aseguran y sabemos que tiene gran medida de verdad, lamentablemente. Ciudades cananeas y ciudades de pueblos vecinos, ahí van a nombrar un montón de ciudades. Tienen un montón: Ur, Sur, Nínive, Babilonia, Lagash, o sea, ¿por qué? Porque ellos, dentro de lo que llaman cananeos, según ellos, ponen ciudades fundadas por sumerios, acadios, asirios y babilonios.
¿tá? Que ya hemos visto que son de descendencia yemita mayormente, aunque también hubo mucha mezcla de jamitas entre ellos, pero ellos se apropian de todo ese en particular, ¿no es cierto? También hablan de ciudades fundadas por caldeos, amorreos, arameos, por cananeos y fenicios, por los pueblos de mar, los filistinos, los filisteos, y después mencionan, ¿no? Después de mencionar toda una serie que yo les dejo acá en la lista, son un montón de ciudades y muchísimas son realmente muy conocidas, son históricas, dice, ciudades fundadas por hebreos e israelitas. Hasta el momento, arqueológicamente, no se han encontrado ciudades fundadas por estos pueblos. De acuerdo con Carlos Wagner, aún en contra del relato bíblico, Palestina continuó siendo Fenicia durante siglos después de la supuesta llegada de los israelitas. Ellos siguen reivindicando su derecho a la tierra de Canaán. Como se puede ver, nunca a lo largo de los siglos estos fenicios perdieron su odio contra la descendencia de Shem, sea buena o mala, porque ellos no hacen distinciones, porque no ven las cosas de Ruach, ¿verdad? Y sus continuas reclamaciones son siempre de superioridad y dominio. La sabiduría antigua encontrada por Cainán, el hijo de Arphaxad, que ya vimos anteriormente, que probablemente es el primer Hermes de la trilogía, pasó a Egipto y de ahí a Fenicia, de donde pasó después a Grecia. Desde ahí se expandió por todo el mundo, ¿no es cierto? Inclusive durante el Imperio Romano, que absorbió completamente la cultura griega y por lo tanto todo lo que vino de Fenicia y Egipcio a través de las generaciones, ¿no es cierto? Pero con mayor fuerza se desparramó por todas partes después de que organizaron la Revolución Francesa y la Americana, y de esa manera consiguieron instalar su falso sistema, la democracia, que es el gobierno de los rebeldes, aunque ellos lo llaman el gobierno del pueblo para el pueblo, lo cual es una falacia completa, es una mentira total. La monarquía niega el gobierno directo de Yahweh, que es teocrático, o sea, el gobierno de la deidad, ¿no es cierto? Y la monarquía que estuvo instalada en Israel, de cualquier manera, se mantuvo subordinada, por lo menos en una parte. Sabemos que la otra parte se rebeló y sabemos que después terminaron cayendo las dos monarquías y eso fue motivo para el exilio. Pero originalmente la idea era que se mantenía subordinada al control de Yahweh de cualquier manera, ¿no es cierto? Cuando los reyes andaban en sus caminos y hacían lo bueno a los ojos de Yahweh, como está escrito, ¿no es cierto? Pero la democracia elimina por completo toda relación con los cielos y se declara un gobierno ateo. Está elaborando sus propias leyes y reglas y modificándolas y quebrantándolas cuando se le antoja. Es un gobierno humanista, del que ya hablamos la vez pasada, acerca del humanismo, ¿no es cierto? Está centrado en el hombre y su propia capacidad y fuerza. Este es el sistema en el que hemos estado viviendo en los últimos siglos, aprendiendo a considerarlo como el sum de todas las cosas, como lo máximo y lo mejor que tenemos. La democracia es lo mejor, ¿no es cierto? Es considerado el sistema más perfecto. Mientras vemos con nuestros propios ojos cómo la realidad se contradice por completo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que los descendientes de Canaán han continuado haciendo y están haciendo aún hoy. Todo esto porque no fueron correctamente eliminados, porque las órdenes no fueron completadas en su momento. Otro hijo uno de los hijos, perdón, de Canaán es Sidón. Lo vamos a mencionar ahora porque, a pesar de no ser hijo directo de Ham, es una descendencia muy importante. Sidón es el primogénito de Canaán y fue el progenitor de los sidonios. La ciudad portuaria de Sidón, estuvieron todas en la costa, recibió el nombre de su antepasado. Durante muchos años fue la principal ciudad de los fenicios, nombre que los griegos dieron a los sidonios, ¿verdad? Una colonia de sidonios se asentó a unos 35 kilómetros al sur de Sidón y llamó al lugar Tiro. Con el tiempo, Tiro llegó a superar a Sidón en muchos aspectos, pero nunca perdió por completo la identidad como colonia sidonia. El rey de Tiro a veces se le llamaba el rey de los sidonios también, dependiendo de cómo fuera su
organización política del momento. Dice, no contento con seguir en los pecados de Yarovam, hijo de Nabat, se casó con Isabel, que es Jezebel, ¿no es cierto?, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto está en Melahim Aleph, en el capítulo 16. Con frecuencia, Tiro y Sidón se mencionan juntas siempre en las profecías. En el libro de Yirmeyá, en el capítulo 25 y en el 27, en el 47, dice, son varias las menciones a todos los reyes de Tzor, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas al otro lado del mar. Luego envíanselas al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tzor y al rey de Sidón. Siempre se mencionan juntos, ¿no? Como si fueran una pareja. ¿Qué es esto que me estás haciendo? Tzor, Sidón y todos los distritos de Pelechet. Está en Joel, en capítulo 3. Entre las dos ciudades estaba localizada Sarepta, que pertenece a Sidón, donde la viuda alimentó a Elías durante la época del hambre prolongada, ¿no es cierto? Originalmente se consideraba que Sidón era el límite septentrional de las naciones cananeas. El territorio kenanita original se extendía desde Sidón hasta Gerar, cerca de Atzá, y hasta Sedón, Amorá, Admá y Tseboín, cerca de Leshat, dice Bereshit en el capítulo 10. Después de que Yahoshua conquistó a los reyes de la parte norte de Canaán, a los que había perseguido hasta la populosa Sidón, como está registrado, la tierra se dividió entre las 9 tribus y media que todavía no habían recibido su porción asignada. En aquel tiempo aún quedaban por conquistar territorios que estaban bajo el control de Sidón. Yahweh los entregó en las manos de Israel y los derrotaron y les persiguieron hasta la gran Sidón y Mitzrefot Mayim y hasta el valle de Mitzpe al este. Los acabaron sin dejar escapar a nadie. Milagrosamente también lo hicieron bien, dice Yahoshua en capítulo 11. Este es el territorio que queda. Todos los distritos de los pereshitas y todos los geshuritas, con todos los habitantes de la serranía, desde el valle del Lebanón hasta Misrefot Mayim, es decir, todos los sidonios. Yo mismo desposeeré a todas esas naciones para los israelitas. Tú solo tienes que repartirle sus tierras por suerte a Israel, como te he mandado. Por lo tanto, divide este territorio en porciones hereditarias para las 9 tribus y la media tribu de Menashe. En Yahoshua, en el capítulo 13. Y después dice también, así que Moshe les asignó a los gaditas, a los reubenitas y a la media tribu de Menashe, hijo de Yosef, eso está antes, el reino de Sihón, rey de los amonitas, y el reino de Og de Bashan, la tierra con sus diversas ciudades y los territorios de sus poblados circundantes. Esto está en Bamidbar, capítulo 32. Aser recibió las llanuras costeras del sur de Sidón, y como se había profetizado, el territorio de Zebulón estaba situado con su lado remoto hacia el lado de Sidón, es decir, en la parte norte de la tierra prometida. Sin embargo, los aseritas no expulsaron a los sidonios de su territorio asignado por Yahweh, sino que se contentaron con establecerse entre ellos. Ayer no desposeyó a los habitantes de Acó, ni a los habitantes de Sidón, de Ahlab, de Asib, de Gelbá, de Afik, ni de Rehob. Así que los asheritas habitaron en medio de los kenanitas, los habitantes del país, porque no los desposeyeron. Esto está en Shoftim, en el capítulo 1. Después tenemos todas las acciones, todo lo que sucede durante la época de los jueces, ¿verdad? Todo a raíz de no haber terminado de eliminar a los kenanitas de la tierra prometida. Estas son las naciones que dejó Yahweh para probar por medio de ellas a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Los 5 príncipes de los filistines y todos los kenanitas, los sidonios y los hivitas que habitaban la serranía del Lebanón desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Dice Shoftim en el capítulo 3. Durante el periodo de jueces, la tribu de Dan se anexó Lais, probablemente una colonia sidonia, y le cambió el nombre a Adam, pero no hubo una completa eliminación tampoco. Los sidonios tenían una religión bastante depravada en la que destacaban las orgías relacionadas con la diosa Astoret.
Por permitir que los sidonios permaneciesen entre ellos, los israelitas finalmente fueron entrampados en la adoración de sus falsos dioses, como él había advertido. Dice, los israelitas volvieron a hacer lo que era ofensivo para Yahweh. Sirvieron a los Baalín y a los Astarot y a las deidades de Aram, las deidades de Sidón, las deidades de Moab, las deidades de los amonitas y las deidades de los filistinos, no dejaron ninguna. Abandonaron a Yahweh y no le sirvieron. Y Yahweh, enojado con Israel, los entregó a los filistinos y a los amonitas. Pero Yahweh dijo a los israelitas, los misritas, los emoritas, los amonitas, los filistinos, los sidonios, Amalek y Mahón, los oprimieron a ustedes. Y cuando ustedes clamaron a mí, yo los libré de ellos. Sin embargo, ustedes me han abandonado y han servido a otras deidades. No los voy a liberar otra vez. Dice Shoftim en el capítulo 10. También algunas de las esposas extranjeras con las que Shlomo se casó eran sidonias, lo que hizo que el rey siguiese detrás de la diosa de la fertilidad, Astoret. El rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Paró, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas, ninguno de ustedes se una a ellos y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. A esta se apegó Shlomo y las amó. Dice Melahín Aleph en el capítulo 11. Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales había edificado Shlomo, rey de Israel, para Astoret, la abominación de los sidonios, para Kemosh, la abominación de Moab, y para Molech, Moloch, el ídolo abominable de los amonitas, dice Melahín Bet en el capítulo 23. El rey Ahab también hizo lo que era malo a los ojos de Yahweh, como ya mencionábamos, al casarse con Jezabel, que era la hija de un rey sidonio. Otro hijo de Kenaán fue Het, considerado antecesor de los hititas, ¿no es cierto? Un pueblo de Kenaán relacionado con Hatti, una entidad bastante poderosa en Anatolia, la parte de Turquía. El nombre de Hatti proviene de las crónicas asirias que lo identificaban como Kati o Hatti, porque la K y la H siempre han sido parecidas en algunos idiomas, el país de Hatti, y por su parte los egipcios los denominaban Geta, que es la transcripción más común del jeroglífico HT, ¿no es cierto? Porque la escritura egipcia también carecía de vocales igual que la hebrea. Así que hititas es el término general que más se utiliza en español, aunque también lo vamos a encontrar como los eteos, ¿sí? Sobre todo en las traducciones restauradas. El gran reino hitita, cuya dinastía dominó de forma ininterrumpida gran parte de la península anatólica, o sea, la parte de Turquía, como les digo, durante más de 4 siglos, se conformó en las últimas décadas del siglo XVIII a.C., bastante antiguas. Sus fundadores probablemente estuvieron emparentados con una dinastía de Kusara. La conexión es medio oscura, son cosas que se pierden realmente y no se terminan de saber completamente. Después cada uno teoriza lo suyo. El primer rey cuyos hechos fueron conocidos es Hattusili I, que fue el modelo hitita del rey conquistador. Estableció su capital en Hattusa y fue el que dio el primer periodo de expansión territorial al reino hitita al apoderarse de las ciudades al norte de Anatolia, sobre todo en el sur, ya que llegó a amenazar las posiciones de Alepo, el reino más poderoso en Siria en aquellos días. No se sabe a ciencia cierta por qué se debilitaron y terminaron desapareciendo, ¿no es cierto? Hubo un periodo en el cual, como ya dijimos, aparecieron los pueblos del mar y fue un periodo de gran caos en general en toda la zona y bastante poco documentado. La mayoría de los sitios de Anatolia y Siria en ese periodo muestran signos de una destrucción muy violenta, pero no hay registros documentados de como que no hubiera sobrevivido nadie prácticamente. Hattusa fue abandonada antes de ser destruida, se ve por las reconstrucciones arqueológicas, y el destino del último rey no se sabe, es completamente desconocido. No se sabe qué sucedió realmente con esta
Este imperio que desapareció de la mañana a la noche y lo único que se ve es que fue grandemente destruido. Algunos consiguieron escapar, como siempre, y reconstruyeron pequeñas dinastías, pero terminaron mezclándose con lubitas y con otros en otras zonas, ¿no es cierto? No volvió a verse este imperio, que fue realmente un imperio bastante fuerte durante 4 siglos. Después menciona otro hijo también de Kenaán, es el Jebusita, que es el Jebuseo, también así traducido. Una tribu que vivía en las afueras de Jerusalén, que era conocido como Jebús, según los libros de los reyes. La antigua ciudad de Jebús está ubicada en el lugar conocido en la actualidad como Jerusalén, ¿verdad? En el tiempo de Abraham, antes del 1900 a.C., se llamaba Shalem el lugar. Por eso viene el lugar de Jerusalén, que significa paz, ¿no es cierto? De viene de Shalom. Esta expresión está incluida en el nombre de Jerusalén, quedó porque es la unión de ambas palabras. Dice, y a él le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era rey de Shalem, que significa rey de paz, ¿no es cierto? En las tablillas de El Amarna, que fueron encontradas en Egipto, se hace mención de Urasalim, que sería Yerushalayim. Y en los libros de Yahoshua, de jueces, y Shemuel Aleph, dejo las citas, donde se narran todos los acontecimientos anteriores a la conquista de la ciudad por David. Este lugar a menudo se le denomina también con este nombre que sería el posterior Jerusalén. Solamente en un par de pasajes se lo nombra como Jebús. En Yahoshua, en el capítulo 18, también aparece la palabra hebrea Yebusí, que son los Yebusitas, ¿no es cierto? Son los habitantes de la ciudad de Jebús. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos creen que Jerusalén, o posiblemente Shalem, era el nombre original de la ciudad, ¿no es cierto? No se sabe bien si era una mezcla o si era solamente Shalem o si eran dos ciudades que terminaron siendo unificadas. Entonces se acepta comúnmente que Jebús no era una abreviatura de Jerusalén, sino de Jebuseos, ¿no es cierto? El nombre de estos descendientes de Kenaán, que todavía estaban en ese lugar, y que fueron, esta parte sí fueron eliminados por los israelitas. Otro hijo también de Kenaán fue el Lemorita, que es el amorreo, ¿no es cierto? Que también es bastante conocido. También son descendientes de Kenaán. Ellos vivieron entre el río Jordán y el Éufrates, más o menos, por lo menos en el año 2000 a.C., y fueron conocidos como los Amurru por los acadios y egipcios. Ellos fueron una de las 7 naciones más populosas y más fuertes que Israel, dadas por entero a la destrucción, y con la que los israelitas no deberían celebrar el pacto ni alianza matrimonial ninguna, ni participar de su falsa adoración, ¿verdad? No, esto les fue prohibido, estaba especificado en Devarim, en el capítulo 7. Los 12 espías que Moshe envió a Kenaán descubrieron que los amorreos, los hititas y los jebuseos ocupaban la región montañosa, mientras que los amalequitas estaban en el Negev y los cananeos moraban junto al mar y al lado del Jordán, dice Bamidbar en el capítulo 13. Los amorreos son los fundadores del imperio amorreo, y realmente hubo un imperio que con este nombre. Es la primera parte del imperio asirio. De los asirios hubo una mezcla, porque se dice, por ejemplo, que Hammurabi, que fue el primero que comienza el imperio babilónico, era amorreo, se dice. O sea, había una mezcla total entre todos estos pueblos y no se sabe muy bien cuál era la nacionalidad de cada una de las personas. Se mezclaron muchísimo. Después menciona también al Girgashita, al Jivita, al Arcadita, al Arwadita, Semarita y Jamatita, que son todos hijos de Kenaán y que estuvieron en esta región en lucha siempre constante. Por ejemplo, los heveos, que son los Jivitas también, habitaban en la ciudad de Siquem. Los hijos de Jacob recuerdan que mataron a todos los varones de Siquem porque habían violado a Diná.
El Araceo también es una ciudad de Fenicia. El Arbadeo también era otra ciudad de Fenicia, así como el Semareo. El Jabatita era de una ciudad siria, ¿sí? Entonces son todas ciudades sirias o fenicias, por lo tanto, kenanitas, como estamos viendo, se confirma justamente lo que esta gente en la actualidad está tratando de reclamar toda su conexión genética con aquellos antiguos pueblos. Por último tiene como hijo al Sinita, que es el Cineo, también traducido como Cineo, también descendiente de Canaán, y posiblemente está conectado con el desierto del Sin, ¿no es cierto? O tal vez con el río Sin en Siria. Son cosas que no se saben exactamente la parte geográfica, están en discusión. Pero una de las características de los pueblos jamitas, usando el término jamita en su sentido estrictamente bíblico y no como los antropólogos lo utilizan en la actualidad, que es una forma diferente. Es una tendencia, tenían una tendencia a deificar a sus antecesores, ya sabemos, los convertían en dioses y enseguida creaban todo un panteón alrededor de sus antepasados. Lo que nos interesa acá es que la palabra sin llegó a ser el nombre de una deidad muy importante que aparece desde tiempos muy tempranos y hasta épocas muy tardías en la historia de Asiria. El último rey de Ur, de la Ur sumeria, se llamaba Abisin. O sea, seguían utilizando el nombre de este dios entre sus nombres. Esta palabra aparece en el nombre, por ejemplo, Sennacherib, que es Sin Aje Erba, en su idioma original, ¿no es cierto? Quiere decir, quiera el Dios sin multiplicar a mis hermanos, quiere decir el nombre, ¿no es cierto? Tenemos a Naran-Sin, otro rey también. Entonces el nombre era una deidad bastante importante, no solo para ser deificado, sino para que le dieran el título de Señor de las Leyes, como aparece en un himno de Ur que dice que él creó la ley y la justicia de modo que la humanidad ha establecido leyes. Este título que les fue atribuido en un himno original de Ur, el Berterit, la primera sílaba es una forma del término más conocido de Baal, ¿no? Belterit es Baal Terit. La palabra Terit es la forma plural del término Tertu, que significa Tert, o sea, es el dios de las leyes. A pesar de que el patriarca Sin no recibe mucha mención en Bereshit 10, fue un personaje muy importante realmente. Es posible también que su nombre quedara preservado en el moderno nombre de China. Los chinos tienen una tradición de que su primer rey, Fuji, apareció en los montes de Qin inmediatamente después de que el mundo hubiera estado cubierto de agua. El mismo Xin pertenecía a la tercera generación de Noah, entonces estaba relativamente cerca del diluvio como para poder llegar a borrar a los anteriores y decir yo fui el primero, o yo fui el que sobrevivió, ¿no es cierto? Además el pueblo que comerciaba, ellos comerciaban con los escitas y procedían del lejano oriente, se llamaba Sinae, y su ciudad más importante era Sinae, con Z, con un sonido parecido, que fue un gran centro comercial en China occidental. La ciudad se conoce actualmente como Xin o simplemente Tin, y se encuentra en la provincia de Shenxi. Y si se quieren espantar del todo, siguiendo la costumbre de divinizar a sus ancestros, y yo creo que esto indica claramente los pactos que estaban haciendo con los malajim, príncipes, o sea, con las entidades que todavía estaban en el aire, que no fueron todos, sabemos, lanzados al abismo, que los ayudaban a convertirse en grandes naciones. Sabemos que había, porque estuvieran el príncipe de Persia, seguían estando, entonces no todos fueron lanzados al abismo. Fuji o Fuxi es el primero de la mitología china junto con su esposa Nuwa o Nuwa, y ahora les voy a pasar la imagen que pueden ver cómo están representados. Me dan un segundo y ya se las pongo acá a la imagen. Déjenme subir, quiero que la vean. Un segundo. Acá la tenemos. Y la cargo.
Ahí pueden ver la imagen, ¿no? De el rey Fuji y su esposa Nuwa, y lo que van a ver en las manos de estos dos reyes es Nuwa con el compás y Fuji con la escuadra, ¿sí? Estamos viendo el compás y la escuadra masónicos acá. Son lo mismo de siempre, son los dioses constructores. Esa es su verdadera religión. Con esto damos por terminado la accidentada charla de hoy realmente, y hemos terminado con la descendencia de Ham, más o menos en la parte de plantar las semillas, por así decirlo, ¿no es cierto? La parte inicial de cómo se distribuyeron inicialmente. Después se fueron transformando en muchas otras cosas, y como los vamos a continuar viéndolos a lo largo de las escrituras, ahí solamente vamos a decir, bueno, ¿se acuerdan que mencionamos tal cosa? Bueno, ahora estos se convirtieron en estos, o son los descendientes de aquel y será. Así lo vamos a seguir estudiando, porque vamos a ver que toda la parte de ascendencia genética es sumamente importante para comprender todo lo que sucedió en las escrituras y todo lo que sucedió en la tierra prometida, y en cuanto a las profecías también vamos a poder entender mucho mejor las profecías para el futuro, sobre todo las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que son las más oscuras, por así decir, aunque las del Apocalipsis tampoco son demasiado claras, pero lo vamos a poder entender mucho más, de forma mucho más claramente, cuando sepamos quién es quién y a quiénes están dirigidas las frases que Yahweh mismo menciona muchas veces por boca de sus enviados, los profetas. Entonces quedo ahora, si el Face no se cae, a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesiten. Sí, realmente está en 5 partes, 5 videos levanté hoy. Ahora después lo voy a editar todo. Quédense tranquilos, no vayan a ver esos videos de pedazos, porque quedó todo cortado y quedó mal cortado inclusive, así que los voy a eliminar después. A todos esos videos los voy a bajar, los voy a editar en uno solo, y después los subo como todos los días, subo todas las cosas, y va a quedar como salga. ¿Qué le vamos a hacer? Realmente queda confuso y es difícil entender las cosas de esta manera. Me dice Mariel, no sé si me perdí, pero no me queda claro por qué la tierra prometida terminó siendo llamada tierra de Canaán, porque lo ocupó Canaán, que es el descendiente de justamente el que fue maldecido. Él se quedó en la tierra de Canaán, como lo vimos en el post pasado. Podéis mirarlo si no lo viste. En ese post está mencionado también como en el libro en el Sefer Jovelim, en el libro de Jubileos, menciona cómo justamente Canaán decide quedarse en la tierra, que no le salió en sorteo, a pesar de que hasta su padre y sus hermanos, Cush y sus hermanos, le dicen que no se quede porque será nuevamente maldecido, porque Noah había hecho el reparto y había comprometido que cada uno ocupara su parte sorteada y no la de los demás, bajo maldición, bajo promesa de maldición, digamos. Entonces, Canaán fue nuevamente maldito por haber ocupado la tierra que no le correspondía, ¿sí? Lo mismo que hizo Nimrod allá en la tierra de Shinar, que tampoco le correspondía, le gustó el lugar y se quedó ahí. Entonces, es por ese motivo que se llama tierra de Canaán, pero no le correspondía a ellos. De cualquier manera, ellos insisten en que sí les correspondía. Es una cuestión de quién dice la verdad y quién no la dice, ¿sí? Entonces, bueno, los reclamos siguen siendo discutidos hasta el día de hoy. Nosotros sabemos porque acá tenemos ahora los actuales palestinos, que, bueno, a mí no me gustan las guerras. Yo no voy a decir que me gustan las guerras, no puedo decirlo, no me gusta. No me gusta ver a gente sufriendo, no me gusta ver muertos, no me gusta. Y sin embargo, son las cosas que tienen que suceder, que deberían haber sucedido originalmente. Si todo hubiera sido hecho como Yahweh ordenó, no estaríamos hoy sufriendo el tipo de sociedad kenaanita, completamente nefilita, satánica, en la cual estamos viviendo. No estaríamos padeciendo de todas estas consecuencias.
Ok, me dice Andrés que lo va a ver y después me pregunta cuando quieran, me puedes preguntar lo que necesitan. Kenan lo usurpó exactamente, Kenan se quedó en una tierra que no le correspondía, y Nimrod es el mismo Gilgamesh, y lo vamos a ver también en los próximos capítulos, en los próximas... de Nimrod tengo unos 3 o 4 posts, porque es mucho el tema, y se ha expandido muchísimo y ha tomado muchas, ha tenido muchas ramificaciones y consecuencias demasiado importantes en la historia y en las diferentes civilizaciones, ha tenido muchas manifestaciones. Entonces lo vamos a ver en los próximos posts, eh, todo acerca de Nimrod y de todo lo que se generó después de la muerte de Nimrod y todos los Nimrodes posteriores que siguieron, porque no hay uno solo, siempre tenemos una línea de personas que se suceden y toman el nombre del anterior, después a lo largo de los siglos los unifican como si fueran uno solo, que es lo que pasa, por ejemplo, en el típico caso de Hermes Trismegisto, que fueron 3 personas completamente separadas por siglos unas de las otras, porque lo documentado es que están separados por siglos, y a pesar de todo ellos insisten en que fue uno solo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre. Bueno, entonces yo soy la continuación de todas las Danielas que existieron en el planeta con ese criterio bastante irregular de pensar. Daniela Los Reyes de Liz, los pueblos eran líderes o descendencia especial. Los reyes de qué pueblos, vamos a ver. Los reyes se autodenominaban, los descendientes de todos estos pueblos de genética oscura, se autodenominaban a sí mismos descendientes de los dioses. Esa es la base de la monarquía a lo largo de la historia en líneas generales. Siempre los reyes dijeron ser descendientes de los dioses en las primeras épocas, y después vamos a ver cómo es que el papado y en general los sistemas sacerdotales intervienen de forma directa. No fue solamente el papado, tenemos la iglesia ortodoxa en Medio Oriente, o sea, hay muchas cosas, cómo intervienen para para avalar la importancia de un rey ha sido ungido por Dios, ¿no es cierto? O por los dioses, depende. Antiguamente era por los dioses, después cuando el cristianismo lo hicieron ungido por Dios, ¿no es cierto? Y era avalado por el sacerdocio, ¿no es cierto? Y todo eso le daba una legitimidad a la dominación que ejercían sobre el pueblo. Estaban ahí porque primero eran descendientes, decían ser descendientes de los dioses, y después porque eran elegidos por Dios, ¿sí? Cuando ya no podían estar diciendo, después del cristianismo ya no podían estar diciendo que eran descendientes de los dioses, ¿sí? Porque no coincidía con el cristianismo, entonces decían que eran elegidos por Dios. Y de ahí viene toda la cosa de la sangre azul y todas esas ideas que ellos siempre desarrollaron. Entonces, todas estas cosas las vamos a hablar también en los próximos podcasts. Quédense tranquilos porque hay un montón, y ya puse los nombres en el site, ya está toda la lista. Ya tengo hasta el 29 ya preparados, son unos cuantos. Es que la cosa es grande en este sentido. Ellos en pocos siglos se desparramaron mucho e hicieron demasiadas cosas, ¿sí? En general ellos son sumamente activos en generar cosas, son sumamente apresurados, activos, productivos en el trabajo de la edificación de su ciudad satánica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, voy a dar por encerrado. Mañana recuerden que tenemos la charla de la otra serie. Después el jueves seguimos con la siguiente de esta, que va a ser, déjenme ver, ahí vamos a hablar, sí, la cuarta caída del hombre, pero ya vamos a encarar ya la caída en Babel y el resto de las, ahí ya arrancamos con Babel. Hasta ahora solamente vimos el reparto de las tierras. Esto fue el capítulo 10. Nos llevó 3 posts porque en la tierra se repartieron bastante entre 70 personas. Gracias a ustedes. Abba, Siga,
bendiciéndonos, abriéndonos el entendimiento y dándonos paciencia con este Face y que se cae a cada rato, nos permita entender todas las cosas que necesitamos saber para poder interpretar correctamente su palabra y entender todo lo que está escrito de la forma en que debe ser. Nos vemos entonces mañana. Shalom, hermanos.